Hola, Dios te bendiga. Quiero darte la más cordial bienvenida a la transmisión del día de hoy miércoles 15 de junio. Que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a dejarle ese tiempo en sus manos. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias le damos por este nuevo día. Gracias porque nos has permitido venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de aprender más de usted, de su palabra. Le suplicamos, Señor, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimiento hacia la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo poder satánico, a todo poder de las tinieblas que quiera venir a impedir que tu palabra sea llevada con libertad. Lo atamos, lo resistimos, lo reprendemos y lo echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos la gloria a usted, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan hermoso, tan especial. Háblanos, oriéntanos, exhórtanos, consuélanos, Señor, con su palabra. Toda la gloria sea usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. El día de hoy vamos a tratar un tema el cual lleva titulado El siervo vigilante. Y esto está ubicado en Lucas capítulo 12, versos 32 al 40. Por favor, si me pueden acompañar con sus Biblias, por favor, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 32 a 40, a manera de introducción. Y dice así la palabra del Señor: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vemos entonces que Jesús sigue pensando en los peligros de la codicia, de estar atados a las cosas materiales y temporales. Como cristianos debemos estar siempre atentos y listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ello nuestros intereses y tesoros deben estar en las cosas espirituales y eternas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el fuerte apoyo a lo material es una cadena que nos va a mantener encadenados a la tierra cuando los santos sean arrebatados. Vamos por favor a sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34, y dice así la palabra del Señor: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La mente del creyente debe estar puesta en la pureza de la vida, en el servicio y no en las posesiones, en los afanes de este mundo. Por favor, podemos ver en sus Biblias en Mateo capítulo 24, verso 37, y dice así la palabra del Señor: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué situación se encontraban las personas en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Era una generación que no tenía ni el más mínimo respeto a Dios nuestro Señor. Y ahora, comparándolo a nuestros tiempos en pleno siglo XXI, nos encontramos en la misma situación. Estamos
en una generación maligna, completamente perversa, donde la contaminación y el pecado está llegando a un límite, donde ya Dios tiene que intervenir, así como intervino en los días de Noé. Y así como en los días de Noé, cuando fue el tiempo de Dios, Noé entró en el arca, en el día menos pensado para todos, así también será la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 12, versículo 40, y dice así la palabra del Señor: vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En esta parte podemos ver que Jesús les advierte muy severamente: estén preparados. El mandato es velar, es estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vemos lamentablemente cómo está la iglesia de Jesucristo en la actualidad, está dormida. Por esa razón muchos se van a quedar por no seguir el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el de estar preparados, velando en todo tiempo, esperando su pronta y gloriosa venida. Vamos a sus Biblias, por favor, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18, y dice así la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El anuncio triple de la venida del Señor. Este es uno de los más amados pasajes acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también uno de los más detallados. Se nos dice que se producirá un anuncio triple de la venida del Señor, los cuales detallaremos a continuación. Por favor, vamos a nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, la parte A, y dice así la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primero, podemos ver que dice un grito o sonido fuerte. Con voz de mando, dice la palabra del Señor. Segundo, la voz de un arcángel, como dice la palabra del Señor, con voz de arcángel. Y tercero, la trompeta de Dios, y con trompeta de Dios, dice la palabra. Además de esto, se ofrece una triple promesa para todos los creyentes, y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, la parte B al 17. Y dice así la palabra del Señor: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Segundo, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Y tercero, que estaremos siempre con el Señor. Será una gran felicidad que todos los santos se unan y permanezcan juntos para siempre. Pero la dicha principal del cielo es estar con el Señor, verle, vivir con Él y gozar de Él para siempre. Nosotros como creyentes debemos tener la completa seguridad de que Jesucristo regresa y va a regresar muy pronto. Vamos por favor a sus Biblias en Lucas capítulo 12, versos 36 al 37, y dice así la palabra del Señor: y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí podemos ver cómo Jesús nos da una ilustración bastante impactante. Era el cuadro de un hacendado que salió en viaje de boda y sus siervos quedaron a cargo de la casa, pero con un detalle, es que ellos tenían que esperar el regreso del amo. En Lucas capítulo 12, versículo 35 nos dice la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Como dice, estén ceñidos vuestros lomos.
Esto nos quiere decir que debemos quitar todo impedimento el cual nos impida accionar y a su vez estar listos para el servicio y el favor de Dios. Segundo, y vuestras lámparas encendidas. Un cristiano nunca debe descuidar su luz, nunca debe permitir que su mecha se queme y que su aceite se acabe. Nuestra comunión con Dios, la oración y la palabra de Dios conservarán nuestra lámpara siempre llena. Vamos por favor a Lucas capítulo 12, versículo 37, y dice así la palabra del Señor: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Veamos y analicemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Bienaventurados aquellos siervos, dice la palabra del Señor, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y vendrá a servirles. Él está tan contento con ellos que en lugar de la acostumbrada comida en la cual ellos sirven, no, Él mismo sirve mientras ellos comen. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 38, nos dice así la palabra del Señor: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora vamos a analizar lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y aunque venga a la segunda vigilia, nos dice la palabra del Señor, o a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Cabe detallar que la noche se dividía en vigilias de la siguiente manera. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la madrugada. La tercera vigilia era de las 12 de la madrugada a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. La segunda y la tercera vigilia mencionadas son los periodos de la noche más difíciles de permanecer despiertos y alertas, ya que en este pasaje se refiere directamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En síntesis, el creyente nunca debe abandonar o dormitar. Nunca debe ser sorprendido, desprevenido o sin preparación, pureza y fidelidad. Mateo capítulo 24, verso 27 nos dice así la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. En el momento menos esperado puede venir nuestro Señor Jesucristo, pero lo que podemos ver actualmente es que muchos cristianos se encuentran dormidos espiritualmente y la venida de nuestro Señor los sorprenderá en el momento menos pensado. Vamos por favor a sus Biblias en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 y dice así la palabra del Señor: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Debemos estar listos para abrir la puerta tan pronto Él nos llame, porque va a volver y va a llamar. Su regreso es absolutamente seguro. Debemos tener cuidado de mantener siempre nuestras lámparas llenas, viviendo en constante comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 2 al 3 y nos dice así la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se habla de la dicha del cielo como estar en la casa del Padre. Hay muchas mansiones porque hay muchos hijos para ser llevados a la gloria. Las mansiones son viviendas que duran. Cristo será el consumador de aquello, de lo cual es autor o iniciador. Él tiene preparado el lugar para nosotros y nos preparará para eso.
Las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos muestran que el camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, es seguro. Es tan seguro como lo de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha preparado el camino a la vida eterna. Podemos ver entonces que nuestro Señor Jesucristo ya ha preparado todo y ahora regresará con gran poder y gloria. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 27 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El creyente debe permanecer preparado porque será bendecido. La palabra bienaventurado, en griego makarioi, significa pronunciar dicha o bendición sobre una persona. La idea es que Cristo hará feliz y dichoso al creyente. La felicidad y dicha se convertirán en un estado permanente de la existencia. Será la experiencia constante del creyente, pero debemos notar muy claros dos puntos importantes. Uno, es condicional. El creyente debe velar y estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, debiendo ser puro y fiel si desea ser bendecido. Y dos, el Señor no regresa en la primera vigilia. La cuestión es estar preparados. Aunque la hora de su regreso es desconocida, lo seguro es que regresará. Tal vez sea inmediatamente, tal vez sea más tarde. La idea es que nadie sabe el momento, pero si quieres ser bendecido, debes estar siempre listo y preparado. En Filipenses 4, versículo 5, nos dice así la palabra del Señor: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El gozo supremo viene cuando nuestro Señor Jesucristo habita en nosotros. Cristo está cerca y en su segunda venida lo disfrutaremos en toda su plenitud. El que habita en nosotros cumplirá su máximo propósito. En Santiago capítulo 5 verso 8 nos dice así la palabra del Señor: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos alienta que debemos tener paciencia y asimismo nos recuerda que la venida del Señor está cerca. Así como un agricultor debe esperar con paciencia a que crezca lo que sembró, pues no se puede apresurar el proceso. Asimismo tampoco puede tomarse vacaciones en el verano y esperar a que todo vaya bien en sus sembrados sin ni siquiera preocuparse por el riego. Hay mucho por hacer para asegurar una buena cosecha. De igual manera debemos esperar con mucha paciencia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No podemos apresurarlo, pero mientras esperamos hay mucho trabajo que hacer para que el reino de Dios siga expandiéndose en este mundo, sobre todo en estos tiempos donde ya estamos en la recta final, en el principio de dolores, a puertas del gran arrebatamiento de la iglesia. Podemos ver por favor en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 y nos dice así la palabra del Señor: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno que hice tome tu corona. El creyente debe permanecer preparado porque nuestro Señor Jesucristo vendrá inesperadamente. La parábola es clara. No se conoce la hora del regreso al Señor. Su regreso será inesperado. Pero también nos insta a retener lo que tenemos como nuestra fe, nuestros dones, nuestra fortaleza. Debemos usar todo lo que tenemos para vivir para Cristo. Y nuestro Dios nos lo reconocerá en un futuro cuando estemos en el reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 verso 36 nos dice así la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como dicen las Sagradas Escrituras, nadie sabe el día ni la hora. Nosotros como cristianos no podemos estar especulando con exactitud qué día o a qué hora vendrá. Pero sí tenemos señales las cuales Dios ya nos ha dado para estar alertas de que este tiempo ya se aproxima. Estamos ya a las puertas, pues el reloj profético, el cual es la nación de Israel, la higuera, la cual nos menciona la palabra de Dios, ya ha reverdecido y estamos a punto de entrar en el periodo de la gran tribulación, o como se le conoce escatológicamente, el tiempo de la angustia de Jacob
o la semana 70 de Daniel. Si llegáramos a conocer la fecha precisa, nos veríamos tentados a descuidar la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Vamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 35, y nos dice así la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. El creyente debe permanecer preparado, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá en el momento menos esperado. No pudo Jesús haberlo dicho de manera más clara, no pudo haberlo dicho de manera más directa. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 44, y nos dice así la palabra del Señor: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En 1 Tesalonicenses 5:2 nos dice así la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La vida del cristiano debe reflejar la luz de Cristo, por tanto no importa cuándo se produzca ese día. Si está vigilante y sobrio, lo encontrará preparado. Recordemos que un verdadero cristiano vive con Cristo y por tanto está siempre preparado. El Señor volverá sorpresivamente, advierte Pablo. Así es que esté preparado, ya que nadie sabe cuándo Jesús volverá a la tierra. Deberíamos estar siempre listos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 nos dice la palabra del Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 nos dice así la palabra del Señor: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por consiguiente, a fin de que estemos siempre preparados, se nos deja incertidumbre en cuánto tiempo preciso nuestro Señor Jesucristo vendrá. Pero mientras esperamos su venida, nosotros debemos estar trabajando para la gloria de nuestro Dios, ganando más almas para Cristo. Esa es la gran comisión que Él nos encomendó. Vamos por favor a Lucas capítulo 12, versículo 39, y nos dice así la palabra del Señor: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Por más descuidados que podamos estar, debemos estar siempre velando, siempre alertas y con nuestras lámparas siempre llenas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La venida de Cristo será terrible para los impíos. Su destrucción les sobrevendrá. Mientras sueñan con la felicidad y se complacen con vanos entretenimientos, no habrá medio para eludir el terror del castigo de ese día. Ese día será de dicha para el justo. Qué miserable será el caso de aquellos a quienes la venida del Señor Jesucristo les sorprenda sin estar preparados. ¿Qué será de los incrédulos y de los endurecidos de corazón? Debemos tener en cuenta la manera de pensar en los cuales muchos creyentes en la actualidad están cayendo, y es que piensan que la venida del Señor será muy lejos y que por esa razón vivirán como si la venida de nuestro Señor Jesucristo nunca llegará a pasar. No hay nada más fatal que pensar o creer que tenemos tiempo de sobra y no prepararnos ni velar, amado hermano. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 25 verso 1, y dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La solución es estar siempre listos, preparados, como si hoy fuese su regreso, de manera que el mismo secreto de su venida es un incentivo para permanecer preparados de manera constante. Y este hecho no nos agarre a nosotros los cristianos con la guardia baja, como con el ejemplo del ladrón que viene para robar en el momento menos pensado.
El Señor nos exhorta a estar vigilantes, a ser siervos vigilantes, perseverantes y fieles al Señor. Por tanto, si no estamos preparados, velando con nuestras lámparas llenas, nos podemos quedar. Vamos por favor a sus Biblias en Marcos capítulo 13, verso 33, y nos dice así la palabra del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cómo nos dice las Sagradas Escrituras? Mirad, velad y orad. Meditemos por un momento, amados hermanos, ¿qué sucediera si nuestro Señor Jesucristo volviera el día de hoy? ¿Cómo nos encontraría viviendo? ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? Vivamos cada día preparados para dar la bienvenida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Gracias, Señor, porque nos has exhortado, nos has consolado, Señor, con su palabra. Nos has hablado, Señor, el día de hoy. Gracias porque nos has enseñado a que nos mantengamos siempre alertas como siervos vigilantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras lámparas siempre llenas. Que lo que hemos aprendido del día de hoy sea guardado en lo profundo de nuestros corazones, que eche raíces, Señor. Y ayúdanos a madurar hasta crecer, hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos. Toda la gloria sea a usted, Padre. Ven pronto, Señor Jesucristo. Toda la gloria sea a usted, Señor Jesús. Gracias. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos que el día viernes tenemos una transmisión exclusiva con las damas del ministerio. No olvidemos, por favor, traer invitadas. El objetivo es poder traer más invitadas, poder ganar más almas para Cristo. Los esperamos también el día domingo para nuestra próxima transmisión. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Que Dios te bendiga.